Dígale, dígale, Cristo te ama. A ver, salude, salude. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Todo el tiempo nuestro Dios es bueno. Amén. La semana pasada estuvimos compartiendo un mensaje que les decía, es un mensaje que íbamos a dar en varias partes, ¿verdad? ¿Cuándo recuerdan cuál fue el mensaje de la semana pasada? Aquí viene el soñador. ¿Y de quién estábamos hablando? De José. Amén. Hoy vamos a continuar con el capítulo 39. Pero ustedes dirán, bueno, si la semana pasada fue el 37, ¿por qué ahora el 39? Resulta que el libro de Génesis parece que hiciera una interrupción en la historia de José para contar sobre lo que le aconteció a Judá y a Tamar. Y entonces retoma la historia de José en el capítulo 39. Por eso vamos a leerlo o a estudiarlo en esta mañana. Y quiero que presten mucha atención a este pasaje, ¿verdad? Que pueda usted escuchar detenidamente esta historia, porque vamos a desglosar muchas cosas en ella. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene por título José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto todo en mi mano, todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo que para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz,
y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando el amo de José oyó las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué interesante historia esta de José. Parece que José tenía un cuidado especial de parte de Dios, ¿verdad? Porque sin importar dónde José estuviese, dice la palabra que Jehová estaba con José y que él era prosperado, él era bendecido. Resulta que cuando nosotros estudiamos este pasaje no solamente aparece en la Torá, que es la Biblia hebrea, también aparece en el Corán, porque José es un personaje que marca la historia de Oriente. Aparece en muchos relatos y en algunos de esos escritos cuentan, en la Biblia no aparece el nombre de la mujer, pero en otros escritos sí. Esta mujer se llamaba Zuleika y resulta que Zuleika era una mujer muy particular. Ella era una mujer que, de acuerdo a los relatos, era una mujer que tendía a ser infiel. ¿Sí? El caso de José no fue un caso en particular. José, cuando llega a la casa de Potifar, José era un esclavo. Resulta que para un egipcio eran despreciables los cananeos. La familia de Abraham era tenida en poco y su sistema moral, su código moral, era tenido como un código demasiado exigente, porque los egipcios tenían prácticas muy libertinas, por decirlo en los términos de hoy día. Así que si no fuese, y por eso el texto lo recalca varias veces, si no fuese porque había una evidencia contundente de que José tenía el respaldo de Dios, no hubiese sido colocado en la posición en que la posición que ocupó en la casa de Potifar. Era indudable que había una gracia especial en la vida de José. Amén. Resulta que cuando nosotros analizamos o estudiamos bien lo que pasó, y como les digo, a través de otros textos que complementan esta historia, resulta que esta mujer no solamente intenta seducir, sino que cuando se da cuenta que no puede, dicen a otros escritos que la mujer incluso toma clara de huevo y en las prendas de José echa clara de huevo para decir, miren, ya usted sabe por qué, ¿verdad? Y su esposo Potifar, en otros textos Potifera, conoce lo que tiene en casa, porque uno a veces sabe lo que tiene en casa, ¿verdad? Uno sabe lo que es, lo que no. Entonces, su esposo tiene una sospecha y manda a traer agua hirviendo y la echan sobre la prenda. Y lógicamente, la clara se vuelve blanca y se vuelve dura. Entonces, Potifar sabe que su esposa está mintiendo. Los egipcios creen, están convencidos del castigo del alma.
Ellos saben que castigar a un inocente no se queda sin castigar, que van a recibir una paga. Por eso es que Potifar no lo manda a matar, porque el castigo por deshonrar o por violar a una mujer casada era la muerte. Pero Potifar no lo manda a matar. ¿Qué hace? Lo manda a encarcelar, y no en cualquier cárcel. Lo manda a la cárcel del rey, porque en la cárcel del rey habían privilegios. ¿Sí? Ahí los que estaban, el rey sabía que muchos de los que estaban allí fue simplemente porque el rey amaneció un día de malas pulgas, porque así era. Si no le dio gracia, te va para la cárcel. Si le cocinaron y no le gustó, si le quedó salado, entonces para afuera. Así eran los reyes. Así que había una cárcel especial para sus presos y habían ciertos privilegios. Allí fue llevado José a esa cárcel. Y resulta que en esa cárcel, al igual que en la casa de Potifar, dice la escritura, Dios estaba con José. Amén. Es que el personaje central en la vida de José es el Señor, es Dios. Él es el que está detrás de todos sus triunfos, de todas sus victorias. Y yo esta mañana quiero recordarte que detrás de todos tus triunfos y de todos tus logros está Dios. Amén. Porque no hay nada que nosotros hayamos podido conseguir que no sea por su misericordia y por su gracia. Amén. Y vamos a aprender a través de este pasaje algunas reglas, algunas cosas que tú y yo debemos, no podemos olvidar en nuestra vida. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta, que te lleves en esta mañana, es que no puedes renunciar a tus valores. Mira a la persona que está a tu lado. No puedes renunciar a tus valores. Resulta que Zuleika no le dijo una sola vez a José que se acostaba con él. Fue insistente, fue persistente. José tuvo su ataque una y otra vez, pero todas las veces que Zuleika llegó, José le dijo no. Y es un no que cuando nosotros analizamos la palabra dice que se negó, pero dice se negó categóricamente. Es decir, y categóricamente es una palabra que se utiliza en música, staccato. Staccato es cuando la pieza está marcada como por sílabas y se hace un énfasis en ella. Es decir, que él era contundente cuando le decía no. No era, ay, no, no. Cuando José se enfrentaba a la tentación, José decía no, no. Fue contundente. Y así debemos ser nosotros, porque no podemos coquetear con el pecado. Al pecado se le dice no. Diga conmigo, no. No. Amén. Tenemos que ser contundentes con el pecado. No puedes renunciar a tus valores, aunque estés en medio de un grupo, de una sociedad y de todo el mundo que te está diciendo que eso está bien. Porque el pecado es pecado, estemos donde estemos. Y un pecado no se vuelve algo bueno porque lo hayamos practicado mucho tiempo. El pecado no tiene fecha de vencimiento. Ah, no, ya eso prescribió. Porque ya estoy pecando desde hace 20 años, entonces ya el Señor lo validó. No, el pecado no tiene fecha de vencimiento. Pecado es pecado. Así que nosotros necesitamos o debemos tener en cuenta que con el pecado no se coquetea. Espérate que yo un poquito, el que reza y peca empata.
como que a veces sí, pero como que a veces no. Esta semana me desordeno, pero no se preocupe, pastora, que yo la otra me afirmo. ¿Verdad? Este fin de semana, solo es un fin de semana, no se preocupe que yo el próximo, mire, déjeme este año que yo el otro, es que yo dije que a los 30, yo dije que a los 35. No podemos coquetearle al pecado, porque el pecado te seduce y termina destruyendo. Mire todos los líos en que se estaba metiendo José y eso que él decía, no. José no podía controlar a la esposa de Potifar y tenía que tener cuidado porque se estaba metiendo con la esposa de su amo. Tenía que mirar cómo le hablaba, pero sin renunciar a sus valores. Y estamos en tiempos en los que los valores cristianos son cuestionados como algo malo. Estamos en tiempos, como dice la escritura, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y ahora parece que nos tuviera que dar pena a nosotros decir que esto o aquello es pecado. Hay cosas de las que no podemos hablar porque o somos fanáticos o discriminamos o somos religiosos, no cavernícolas. No hemos evolucionado nuestra forma de pensar. Pero la escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y el que dijo hace muchos años que esto era pecado, sigue diciendo hoy es pecado. Amén. Entonces, mis amados, no renuncien a sus valores. Porque el día que estemos delante del Señor, no importa si la Constitución de Colombia dice que ya no es, que ya se puede. Usted tiene que pensar en lo que dice Dios, lo que dice su palabra, porque esa no cambia dependiendo del dirigente político. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto lo saben? Amén. Diga a la persona que está a su lado, ay, 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 ay. Amén, amén. Resulta que José, como les decía, estaba en un contexto que no era su cultura, ¿verdad? No eran, no creían en lo mismo que José creía, pero José había sido levantado dentro de las creencias o del código moral de Abraham, ¿verdad? Él sabía que había que agradar a Jehová Dios. Pero cuando él está hablando con Zuleika, él no le dice de primero, no sé si usted lo notó, él no le dice, no le habla acerca de Jehová Dios. Él le dice, mira, mi amo me ha dado todo lo que yo tengo. Él me ha puesto, no me ha negado absolutamente nada. Él me permite que yo, es más, él no tiene cuidado, no me revisa las cuentas. Es sabroso tener a alguien así, ¿verdad? Uno no tenga ni que revisar las cuentas. Usted sabe el descanso que tenía Potifar. No tenía cuidado de nada. Él dice, mira, él no se preocupa de nada. Y quiero decirle algo, que cuando la escritura dice solamente del pan que se come, eso es un eufemismo. Está hablando de su esposa. De lo único que tenía cuidado era del pan que se comía de su esposa. Era lo único que le había reservado. El resto de cosas, José tenía el control. Por eso él le dice, ¿cómo le haría yo esto? ¿Cómo voy a deshonrar así a mi amo? ¿A qué acudo? Estando en un
hablando con una persona a la que no le va a importar que le diga, es que voy a desagradar a Dios. ¿Usted cree que a Zuleika le importaba eso? No le importaba. Por eso le dice, yo no puedo deshonrar, no puedo desagradar a mi amo. Ella acude a la lealtad. Perdón, él acude a la lealtad. Él acude a la fidelidad a su amo. Porque Dios te da la sabiduría. Cuando tú de verdad, de corazón, tienes el firme propósito de agradar a Dios, Dios te va a dar la sabiduría para ser contundente en tu decisión sin exponerte. Porque, porque Dios es tan maravilloso y Dios es inteligente. ¿Cuántos saben que Dios es inteligente? Es sabio. Nosotros cuando vemos los avances de la tecnología pensamos, todo lo que el hombre es capaz de hacer, ¿verdad? Ustedes, ¿cuántos de ustedes se han imaginado el cielo? ¿Cuántos se han imaginado qué habrá allá en el cielo? Bueno, usted la mano y que vive que esto lo mano alta. Amén. Nos hemos imaginado. ¿Y cómo se imagina usted el cielo? Yo no sé usted, pero uno no me lo imaginaba como todo, como el estilo antiguo, ¿verdad? Y las taquitas, y entonces todo mi caballo, pues uno no sabe. Pero uno no se imaginaba, yo, bueno, hablar de usted, pero yo no me imaginaba ni naves espaciales allá, ni rascacielos. Bueno, ya no puede rascar el cielo porque ya. Pero yo no me imaginaba la ultra tecnología y Dios con computador, no teniendo computador, no, ni tecnología. ¿Usted se imagina el cielo así? No. Como que nosotros podemos llegar más allá de lo que Dios llega, todos más avanzados que Dios. Yo creo que un día nos vamos a sorprender. Porque, ¿cómo podemos ser nosotros más inteligentes y llegar más lejos que el Creador? Yo no sé cómo va a ser el cielo, hermano, pero yo te lo cuento cuando llegue el momento. Pero yo espero que usted también vaya. Amén. Yo creo que nos vamos a sorprender. Y resulta que Dios le dio una sabiduría especial a José para él poder salir de semejante embrollo que estaba metido, sin renunciar a sus valores, a sus principios. Así que no se preocupe, Dios le va a ayudar. Las etapas más difíciles de nuestra vida, y se lo digo, porque la mayoría de los que estamos aquí, algunos de ustedes, todavía están en el proceso, ¿verdad?, de tomar decisiones radicales. Y yo sé que lo más difícil es dar ese paso definitivo, el primer paso definitivo. Ese cuesta. Porque queramos o no, estamos pensando, ay Dios mío, a veces pensamos en lo que van a pensar nosotros. A veces pensamos en lo que van a decir nosotros. A veces pensamos en lo que vamos a dejar. Pero mira qué linda la vida de José, que él fue categórico en su negación al pecado y Dios le recompensó porque donde quiera que iba, dice la palabra, José era prosperado. Amén. ¿Cuántos quieren ser prosperados por el Señor? Bueno, aprenda a decir que no al pecado. Amén. Bendito sea el Señor. Lo segundo que quiero que tengamos en cuenta es que hay momentos en la vida en que el más valiente es el que tiene los pies más rápidos. Huye de la tentación. No, yo sé que puedo. No, yo voy, pero no se preocupe, no va a pasar nada. Hay momentos en los cuales lo que el Señor quiere que hagas es que salgas corriendo. Huye de la tentación, no te creas el más fuerte, la más fuerte. Hay momentos en que tienes que alejarte. Son buenas las intenciones, pero la palabra dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne
es débil. No dispongas sin necesidad. Huye del pecado. No te creas más fuerte de lo que es. Con todo, y como era José y sus creencias y sus convicciones, llegó el momento en que le tocó salir corriendo. Le tocó huir. Le tocó salir. Mira, le hicieron una encerrona, ¿verdad? A José le hicieron una encerrona. La mujer esperó, dice la palabra, que no hubiese nadie en la casa. Eso debía ser una festividad. Para que no hubiese nadie ahí, tenían que estar atendiendo. Algunos textos extrabíblicos dicen que se fingió enfermo. En otros textos se habla del castigo que recibió Zuleika, pero tenemos que centrar nuestra atención en el hecho de que José sabía hasta dónde podía llegar. Y por eso cuando la situación se tornó demasiado pesada, él no se quedó a ver si él podía aguantar. Entonces se fue. Huyó. Diga a la persona que está a su lado, huye del pecado. Porque el pecado nos quiere envolver. El pecado es como la miel. Y hay un dicho que dice, el que anda con la miel, algo se le pega. Eso es cierto. Mire, usted intente abrir un frasco de miel y después echarlo en otra parte. Y usted lo hace con cuidado, mami. Tiene el palito uno para ensuciarse en la mano de miel. El que anda con la miel, algo se le pega. Cuando usted empieza a tocar el pecado, se unta de pecado. Así que no se crea más fuerte. Por esto yo les decía la semana pasada, ninguno tenga mayor concepto de sí del que deba tener, sino que cada quien piense de sí con cordura. No podemos creer, ¿no? Este miércoles estábamos compartiendo eso en el grupo de crecimiento, ¿verdad? El que cree que está firme, dice la escritura, mire que no cae. Porque usted puede creer que está muy firme, pero la tentación es la tentación. Y ante eso hay que huir. Huye de la tentación. El apóstol le recomendaba a su discípulo, huye de las pasiones juveniles. Huye. A veces el más valiente es el que corre más rápido. No es un sinónimo de cobardía. Es un sinónimo de integridad. Amén. Cuando usted está, voy a poner un ejemplo, usted está en el ámbito laboral y usted viene y lo llama para tramar algo en contra. Vamos a hacer esto, vamos a hacer un torcido, un chueco. ¿Qué tiene que hacer usted? Porque cuando usted escucha, usted queda con la responsabilidad moral de decir, huya del lugar. No preste sus oídos para lo malo. De ahí, amén. Debemos huir del pecado. ¿Cuál fue el primero? No renunciar a nuestros valores. Lo segundo, huir del pecado. Muy bien. Ay, Dios mío, ¿por qué no me cuenta? Es el único que está prestando atención esta mañana. Bueno. Tercero, no te olvides que necesitas a Dios contigo. Amén. Recuerda siempre. Recuerda que necesitas a Dios. Resulta que si nosotros analizamos este pasaje, nos damos cuenta que Dios estaba con José por las evidencias. Uno, el Señor lo respaldaba. El texto dice que fuera en el campo o fuera en la casa, Dios
lo prosperaba. Y yo me imagino a Potifar. Bueno, te encargo, José, aquí mi casa. Y la casa prosperaba y el campo le iba mal. No, no, no. Como ya la casa está bien, José, vete para acá. Y mandaban a José para el campo. Y allá en el campo, el Señor lo prosperaba. Y se le desarmaba lo de la casa. Y volvía el Señor Potifar y lo colocaba en la casa. ¿Qué empezó a notar Potifar? Que no se trataba sino de José. Que donde José estuviera, allí había prosperidad. Tenía el respaldo del Señor. Mis amados, donde usted vaya, Dios quiere mostrar que Él está con usted. Y Él quiere respaldar la obra de tus manos. Quizás a otros no les funcione, pero si Dios está contigo, a ti te va a funcionar. Y tú tienes que creerlo. Y tú tienes que confiar. Y tú tienes que agarrarte de esa promesa y decirle, Señor, tú eres mi respaldo. Pueda que aquí nadie haya prosperado. Que todo el que haya venido aquí no le haya ido bien, pero yo creo que si tú estás conmigo, tú me vas a prosperar. De pronto a otros no les ha funcionado, pero si Dios está contigo, a ti sí. Amén. Diga a mí sí. Amén. El Señor le daba la gracia. No hubo lugar en el que estuviese José que el Señor no le levantara. Sus hermanos, cuando lo mandaron cuando lo tiraron, perdón, en la cisterna, y cuando notaron que se lo habían llevado a Egipto, seguramente ellos pensaron, el sueño de José ya no se va a cumplir. Creían que habían conseguido su cometido. Ay, ya, terminamos con el soñador. Ya el sueño de José se acabó. Pero eso no fue lo que pasó. Porque donde quiera que iba José, el Señor lo ponía en la cima. Pareciera que el Señor tuviera un cuidado particular de él. Es que Dios cuida a sus hijos. ¿Cuántos hijos hay en esta mañana? Dios tiene cuidado. Amén. Así que el Señor además le utilizaba, porque José se convirtió en un canal de bendición. José tenía una sabiduría especial de Dios, una gracia especial para administrar. Él supo administrar. Y a veces ese es el milagro. Nosotros creemos, o sea, el milagro no es que usted revise un día el banco suyo y le aparezcan miles de millones. Si eso le pasa, hermano, vaya a la policía, por favor. Usted, eso no es el milagro de Dios. El milagro de Dios es prosperar lo que hay en tus manos, la obra de tus manos. Y eso era lo que el Señor hacía con José. Lo que le daba a José se reproducía. Le dio sabiduría para administrar. Y cuando vino el tiempo de la sequía, ¿qué hizo José? Pudo bendecir no solo Egipto, sino también en su casa. Porque Dios quiere utilizar. Pero Dios no está pensando en bendecirte a ti. Ay, sí, Dios me bendice a mí. Solo a ti. Como dice por ahí un cantante, todo lo que yo trabajo, todo es para mí. Bueno, dice para ti, pero no, esto no es el Señor. El Señor no quiere que usted piense así. El Señor quiere que usted piense en que todo lo que pone en sus manos es porque Él quiere bendecir a otro. Hay una bendición en sembrar, en bendecir a otro. Esa era mi oración en los momentos de más dificultades de nuestra vida económica. La oración
mía era, Señor, bendíceme para bendecir. Señor, bendíceme para bendecir a otros. Y yo siempre he dicho que yo le decía a mi mamá, cuando me acostaba con ella en la cama, yo le decía a mi mamá, mami, yo voy a pegar mucho cuidado. Y yo voy a pegar el garaje. Y ella, como usted sabe cómo son las mamás, como que siguen a correr, todos sin mientras, amén. Pero el Señor sabía que mi corazón estaba bendecido. Y en esta mañana usted piense en lo importante que es que usted sea un canal de bendición. Usted decide si es una manguerita de esta plaquita o si usted quiere que a través de su vida haya un torrente de agua, amén, de bendición. Dile al Señor, bendíceme para bendecir. Amén. Que así como el respaldo de Dios estuvo con usted y él pudo ser de bendición para otros, usted puede ser de bendición no solo para su casa, para muchos. Dice Eclesiastes, echa tu pan sobre las aguas. Usted derrame. Usted no sabe cuándo va a recoger, cuándo va a volver a usted. Alguien decía, hace el bien y no mires aquí. Bueno, esto es lo que nosotros, pero la escritura dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Así que esto fue lo que recibió José, el respaldo por entregar su vida y ser íntegro delante del Señor. Amén. ¿Cuánto quiere ser bendecido? Bueno, mis amados, recuerden estos tres requisitos que aprendemos a través de la vida de José. ¿Cuál es el primero? Ay, Dios mío. Mi hermano Rubén, pasa el machete, pasa el machete. No renuncies a tus valores. ¿Cuál es el segundo? El pecado. ¿Y cuál es el tercero? Así es. Nunca olvides que Dios te sana. Amén. Que tú no necesitas ayuda. Bendito sea el Señor. Pónganse de pie por un momento. Y vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos aquí tienen sueños o continúan teniendo sueños? Amén. No importa, ¿verdad? ¿Dónde estaba José? Sus sueños estaban vivos. Y Dios estaba atrás. Pero sé que Dios tiene un sueño contigo y Él lo va a hacer. Amén. Así que vamos a decirle, Señor, aquí estamos soñando, ¿verdad? Y si tú estás conmigo, mis sueños se van a cumplir. Señor Dios Todopoderoso, agradecidos estamos contigo, oh Rey, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios amoroso, porque tú eres un Dios que te has fijado en nosotros, aun cuando nosotros no te estábamos buscando. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos alimenta, porque tú nos estás enseñando a través de la vida de este joven que vale la pena buscar. Que cuando nosotros somos capaces de renunciar al pecado, de mantenernos íntegros, radicales, Señor, frente a la tentación, Dios, de ti recibimos la recompensa. Señor, ayúdanos a, así como José, tener el carácter para decirle no al pecado, a no sucumbir ante la tentación, a ser radicales, Señor, en nuestras decisiones. Ayúdanos, oh Dios, a identificar cuál es tu propósito en nuestra vida, cuál es el camino que tú quieres que nosotros sigamos. Ayúdanos a identificar muy bien cuando una palabra viene de ti y cuando no.
a tener el discernimiento y la sabiduría de lo alto para tomar buenas decisiones. Señor, que la bendición, que el respaldo, que la compañía, que la prosperidad que tú le diste a José esté sobre nosotros también. Levante sus manos ahí donde está y dile, Señor, bendice la obra de tus manos, Señor. Y utilízame como un canal de bendición. Señor, mira las manos que se han levantado, que se han extendido delante de ti. En el nombre de Jesús, en esta mañana, yo declaro que tú vas a llenar sus manos, que tú vas a prosperar sus manos y que tú, Señor, les vas a utilizar a ellos para bendecir a otros también. Señor, que tu abundancia esté sobre sus vidas. Que seas tú, Señor, quien les enseñe la mayordomía, cómo administrar. Señor, reprende al devorador que se ha querido llevar lo que tú les has dado. Bendice la obra de sus manos, oh Rey. Sé tú obrando a través de sus vidas. Sé tú llenándoles de ti. Señor, y que cuando ellos se enfrenten a la tentación, puedan huir de ella, puedan resistir, Señor, puedan mantenerse firmes, no doblegarse ante los deleites que le ofrece el mundo, Señor, y que a ti no te agradan. Señor, tú eres un Dios infinitamente bueno. Y aquí hay hombres y mujeres que están luchando por agradarte, por seguirte, por servirte. Y no ha sido fácil el proceso. Y muchos de ellos, Señor, por momentos han sentido que sus fuerzas se acaban. Pero tú estás allí para renovarles. Te pido que les ayudes a mantenerse firmes. Señor, mira a los jóvenes que hay en esta mañana aquí. Ayúdales, oh Dios, para que donde quiera que ellos vayan sean luz. Que no se dejen envolver por todo lo que el mundo ofrece, que parece algo grande, que parece algo bueno, pero que lo único que tiene al final es un camino de muerte. Guarda a los jóvenes, guarda a los niños, Señor, guárdanos a nosotros de tomar malas decisiones. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, porque ella nunca regresa vacía. En el nombre de Jesús. Amén.